Vamos a Filipenses 2, 19 al 20, por favor. Buenos días, queridos hermanos. Ya va a hacer calor, hermanitos, no se preocupen. Filipenses 2, 19 al 20. Vamos a estar todos juntos, por favor. Ayúdenme con vuestro amén cuando encuentren Filipenses 2, 19 al 20. Amén, mis hermanos. Dice así la palabra del Señor. Filipenses 2, 19 al 20. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Versículo 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a orar sabiendo que nos dirigimos ante nuestro Dios. Vamos a orar sabiendo lo limitados que somos aún para escuchar, con humildad y mansedumbre. Vamos a acercarnos a nuestro Señor. Vamos a acercarnos, mis hermanos. Padre Santo, Dios mío, mi Señor y Salvador, nos acercamos al trono de tu gracia. Nos acercamos, Señor, sabiéndonos perdonados y aceptados en el amado. Dios mío, te pedimos que nos hables, Señor. Te pedimos el alimento para nuestras almas. Reconocemos, mi Señor, que te necesitamos. Necesitamos tu palabra, necesitamos tu mano obrando en nuestras vidas. Señor, perdónanos porque normalmente, Dios mío, los afanes de este mundo en la vida práctica suelen pesar más que tus mandamientos, tus preciosos mandamientos. Reconocemos que los afanes de este mundo pueden nublar tan fácil nuestra fe. Sí, Señor, nuestra fe es débil. Pero ¿en quién está depositada? No es débil. Está depositada en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores, quien puede convertir huesos secos en vida. Y nos aferramos, Señor, a tu palabra, nos aferramos a tu amor, nos aferramos a tu misericordia. Te oramos también por las iglesias que están buscando glorificar tu nombre, congregándose, escuchando, predicando. Te pido, Dios mío, que obres poderosamente en tu pueblo. Señor, ayúdanos a escuchar. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, seguimos en la carta de los Filipenses. Hasta el momento, el apóstol Pablo ha estado hablando de muchas cosas muy profundas. En el versículo número 1 ha hablado cosas como la importancia de la unidad de la iglesia. En el capítulo 1. En el capítulo 2 habló sobre la humillación y exaltación de Cristo. Habló cosas como haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Habló sobre que nosotros vivamos, ¿verdad? Irreprensibles delante de Él. Muchas cosas profundas está hablando Pablo. Y en el versículo 19 nosotros pareciera que se corta esa hilación de pensamiento, ¿no? Miren cómo dice el versículo número 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Bueno, uno puede caer en la trampa de pensar que ya a Pablo se le ha, digamos, pasado la inspiración, ¿no? Es decir, ya nos ha hablado de cosas profundas, de cosas, de las verdades de Dios, de las verdades de Cristo. Bueno, y ahora toca hacer las cosas logísticas, las cosas operativas, ¿no? Es como si Pablo ya dejara de hablar de cosas de Dios y ahora estaría diciendo, bueno, ahora vamos a hablar de cosas un poco más prácticas. ¿Saben qué? Timoteo va a estar en camino, él viene, se los estoy enviando. Y no es así. No es que Pablo está
hablando ahora de cosas menos importantes, de cosas prácticas que no tienen que ver con el mensaje, sino, Dios mediante, vamos a ver un ejemplo de una persona de carne y hueso como es Timoteo. Vamos a ver cómo es posible y necesario y posible, una persona que realmente ama a Dios y que realmente ama a la iglesia. Vamos a ver, mis hermanos, que el Evangelio no solamente tranquiliza nuestra alma y nuestra conciencia, sino que produce una preocupación sincera por la vida espiritual de otros. Bueno, Pablo ahora pasa de la teoría a la práctica, ¿no? Algo importante que vamos a ver el día de hoy es que el Evangelio no es algo, no solo es algo que se cree para salvación, es algo que se cree para transformación. Lo voy a repetir, el Evangelio no es algo que solamente se cree para salvación, es algo que se cree para transformación. ¿Por qué digo esto, mis hermanos? Solemos, lamentablemente, tengo que decirlo así, solemos tener ideas muy vagas de lo que debería producir el Evangelio en nuestras vidas. Esta mañana estábamos hablando sobre las implicancias, por ejemplo, de casarse, ¿no? Si una persona se casa, se va a casar, eso implica que va a hacer muchos cambios en su vida, ¿verdad? Hermanos casados, ¿confirman? Tenemos un infiltrado, hermano. Tú eres soltero, hermano, todavía. Está entrando en el papel, ¿no? Gloria a Dios por tu noviazgo, mi hermano. Amén. Imagínense, aprovechando que David se puso solito de ejemplo. Imagínense que le preguntas, te acercas a David y le dices, hermano, qué bueno, te vas a casar. Y David te dice, sí, pues, interesante, ¿no? Sí, ¿qué tal? ¿Qué planes? ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde vas a vivir? No sé, por ahí viviré, ¿no? Oye, pero ¿y cómo vas a sustentar a tu esposita? No sé, algo habrá, ¿no? Supongo. ¿Qué le vas a decir tú a ese hermano? Vas a ir corriendo a la hermana y le vas a decir, hermana, piénsalo. Y se lo vas a decir con justa razón, porque el varón en el ejemplo no está viendo las implicancias de casarse. Es decir, cuando tú te casas, no es que estás siguiendo una moda, ¿no? No es que estás siguiendo una idea bonita. Implica muchísimas cosas. Y tú deberías ser consciente de los cambios que deben haber en tu vida cuando te cases. Del mismo modo, mis hermanos, fíjense, ustedes se acaban de reír de David, pero no se van a reír tanto a continuación, porque solemos hacer exactamente lo mismo cuando se trata de nuestra relación con el Evangelio. Es decir, nos reímos cuando ponemos a nuestro hermano de ejemplo, ¿no? Del ejemplo de que supuestamente no sabe que viene. Pero si yo les preguntara a ustedes, ¿qué implicancias debería haber después de que crees el Evangelio? ¿Qué me dirías tú? Es decir, la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a que el Evangelio sea algo por qué creer, ¿no? Sí, creo en Jesucristo, creo que Él murió por mí, creo que Él pagó por mis pecados. Genial, y es verdad. Gloria a Dios que lo creas. La pregunta es, ¿qué implicaciones debería haber en tu vida cuando tú crees en esa noticia, en el Evangelio? ¿Qué debería producir el Evangelio? Yo les hago una pregunta a mis hermanos. ¿Qué debería producir el Evangelio en una persona? En términos experienciales, si me permiten usar esa palabra. ¿Qué debería producir? Si alguien les hace esa pregunta, ¿qué responderían ustedes? ¿Qué debería producir el Evangelio en una persona en términos de experiencia? Y el gran problema, mis hermanos, es que muchas personas tienen unas respuestas sumamente vagas, que no son falsas en sí mismas, pero que son demasiado vagas. Algunas personas dicen, bueno, lo que debería suceder cuando crees en el Evangelio es que tienes paz interior, sientes alivio de la culpa, sabes que vas a ir al cielo,
experimentas consuelo en medio de problemas, y todo eso es cierto, mis hermanos, todo eso es verdad. Pero rara vez pensamos que creer en el Evangelio nos transforma en personas que viven para el bienestar espiritual de otros. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy en Timoteo. ¿Notan cuán egoístas somos aún en las cosas de Dios, mis hermanos? Y una de las cosas que vamos a ver, si el Señor lo permite, es eso, que el Evangelio nos transforma de tal manera que nosotros vivamos para el bienestar de otros. Vamos a regresar a Filipenses 2:5 al 8. Está ahí nomás, ¿verdad? Miren cómo dice la palabra de Dios. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esto lo dijo Pablo, esto lo escribió Pablo. Pero nuevamente, si es que nosotros ponemos nuestra atención en estos versículos, ¿qué busca Pablo? ¿Por qué Pablo está diciendo todo esto de Jesucristo? Mira lo que hizo Jesucristo, versículo 7. Versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Versículo 7. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dios mismo, hecho carne, en lugar de enseñorearse, se hizo humilde y tomó forma de siervo. Pablo, mis hermanos, cuando dice esto, no solamente quiere que esto impacte en los filipenses y nos impacte en nosotros. Es decir, la idea no solamente que digamos, wow, Jesucristo, cómo se humilló, qué interesante, qué grandioso, y debería ser así también. Pero miren cómo empieza el versículo 5. Haya pues en vosotros ese mismo sentir. Es decir, Pablo no nos muestra las grandezas de Jesucristo simplemente para que las miremos de manera pasiva, simplemente para que digamos, wow, qué lindo Jesucristo, qué hizo, se humilló, qué bonito, qué humilde era. Amén, y es cierto, y se humilló y fue humilde. Pero el llamado de Pablo es que haya en nosotros ese mismo sentir. Pablo no presenta la humillación de Cristo, mis hermanos, en Filipenses 2, no solamente lo presenta para conmovernos, exalta la obediencia hasta la muerte, no solamente para producir admiración de nosotros hacia Jesucristo. Pablo muestra estas grandezas de Jesucristo para moldear nuestra manera de vivir. Pablo nos muestra esas grandezas de Cristo, no solamente para que digamos, wow, sino para que nuestro carácter, nuestra vida sea moldeada, nuestra manera de vivir sea moldeada. Y ahora, hoy día, en los versículos 19 y 20, nos está mostrando algo concreto. El Evangelio no solamente tranquiliza conciencias, produce una preocupación sincera por la vida espiritual de otros. Eso es lo grande aquí. Sí, sabemos que por la gracia de Dios hemos sido perdonados de nuestros pecados, hemos sido redimidos, estamos bien ahora con Dios. No sé si es que nos va a alcanzar la vida para entender esta preciosa verdad. Estamos bien con Dios. Y tal vez en nuestra inmadurez, y me atrevo a decir en nuestra ignorancia, no somos tan conscientes de esa inmensa brecha que había antes entre Dios y nosotros. Tal vez porque en el fondo siempre pensábamos que Dios era Diosito, buenito, como un abuelito. No el Dios poderoso, omnipotente, dueño de las vidas, el que da la vida y el que quita la vida. De pronto, por eso, mis hermanos, raras veces nos podemos asombrar y decir con un amén entrañable el hecho que ahora estamos bien con Dios. Y el hecho de saber que estamos bien con Dios por la obra de Jesucristo debería producir tranquilidad en nuestras conciencias. Pero no termina ahí. Saber que estamos bien con Dios debería producir algo en nosotros.
buscar el bienestar espiritual de los demás. Creer en el Evangelio no solo cambia nuestro destino eterno, mis hermanos, cambia nuestras prioridades presentes. No solo cambia el destino eterno de nosotros, debería cambiar nuestras prioridades presentes. De hecho, una evidencia de que ha cambiado tu destino eterno es que tus prioridades el día de hoy están cambiando, han cambiado. Y esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. El versículo 19 dice lo siguiente: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Lo primero que quisiera que notemos es lo siguiente. No está diciendo Pablo, definitivamente se los envío. Está diciendo, espero en el Señor Jesús. Espero en el Señor Jesús. Y yo no quisiera pasar por alto esta pequeña pero gran frase. Espero en el Señor Jesús. ¿Cuántos de nosotros tomamos decisiones de esta manera? Espero en el Señor Jesús. Dios mediante, si el Señor quiere. Y tenemos que reconocer que muchas veces usamos esas frases simplemente como una frase más, ¿no? Como para cumplir, si Dios quiere o Dios mediante. Pero Pablo realmente decía, espero en el Señor Jesús hacer esto. Esta primera palabra nos muestra planificación, pero bajo el señorío de Cristo. Esto implica dependencia de Cristo, sumisión a la voluntad de Cristo y un reconocimiento, de que Cristo gobierna cada circunstancia de nuestras vidas. Cuando nosotros decimos espero en el Señor, Dios mediante, eso implica que nosotros en verdad creemos que Él controla todas las cosas. Un verdadero creyente, mis hermanos, no organiza su agenda según su conveniencia, sino bajo el señorío de Cristo. La idea no es planificar de acuerdo a lo que me conviene o a lo que no me conviene. Planificamos sabiendo verificando, si es o no es la voluntad de Dios. La pregunta grande cuando tomamos una decisión no es si me conviene o no. Mis hermanos, si Pablo hubiese tomado muchas decisiones en su vida basadas en me conviene o no, imagínense dónde estaría. Deberíamos tomar decisiones bajo el señorío de Cristo. Y hacerlo bajo el señorío de Cristo es hacerlo bajo los principios de Cristo. Si por la gracia de Dios estás buscando un trabajo, estás orando por un trabajo y te llaman y te dicen, ¿saben que hay un trabajo? ¿Qué dices tú? Señor, gracias, la respuesta a mis oraciones. Pero en la llamada te dicen, pero ¿sabes qué? Vamos a tener que hacer un par de jugadas, vamos a tener que hacer un par de omisiones, vas a tener que esconder ciertas cositas. Tú sabes cómo es la cosa aquí. Pero nadie se va a dar cuenta, tranquilo, no te preocupes. La pregunta es, le vamos a pagar bien. Te vamos a pagar muy bien. Bueno, económicamente te conviene, pero la pregunta es, con la conciencia tranquila, ¿tú podrías decir que eso es la voluntad de Dios? Totalmente no. ¿Por qué no? Porque contraviene sus principios. Porque por lo menos a veces aún por la emoción no lo ves. A veces te emocionas y no lo ves. Pero no se trata de emoción, se trata nuevamente de sus principios. ¿Qué dice el Señor en su palabra? No robarás, no mentirás, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Entonces, mis hermanos, es tomar decisiones, pero bajo el señorío de Cristo. Espero en el Señor Jesús, empezó diciendo Pablo. Pero bueno, continuamos. Espero en el Señor Jesús. ¿Qué esperaba Pablo? Enviaros pronto ¿a quién? A Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Entonces Pablo dice acá, voy a enviarles a Timoteo, porque yo también quiero saber cómo están mis hermanos. Para que yo también esté de buen ánimo, ¿no? La palabra implica ser animado, fortalecido interiormente. Miren lo interesante acá, mis hermanos.
Pablo está en la cárcel. Y ahora Pablo tiene que mandar a Timoteo a la iglesia de Filipos. Y, ¿cómo lo puedo explicar? Pongámonos en la piel de Pablo. Tú estás en la cárcel, en una cárcel horrible. Y tienes la oportunidad, lejos de tus hermanos de acá, míralos, vívelo por favor en carne propia. Estás en la cárcel, lejos de tus hermanos. Cuidado que alguien diga amén. ¿Ok? Estás lejos de tus hermanos en la cárcel. No hay internet, no hay celular, no hay WhatsApp, por supuesto. Y el mensaje, y tienes que enviar un mensajero. ¿Para qué enviarías un mensajero acá? ¿Qué pedirías, mi hermano? ¿Pedirías algo en particular? No sé, de repente a alguno se le ocurre, no sé, alguna que otra cosa. ¿Saben qué es lo que está pidiendo Pablo? Para ser reconfortado. Quiero saber cómo están ustedes. Quiero saber que están bien. Y eso es grande. Eso es más grande de lo que imaginamos. Eso muestra un amor genuino por la iglesia. Pablo no se gozaba nuevamente porque estaba mal. Pablo era un ser humano igual que nosotros. La debió haber pasado muy mal. Pero él decía, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Y eso nos muestra algo importante. El corazón que ama al Señor se alegra con la fidelidad del pueblo. El corazón que ama al Señor se alegra con la fidelidad del pueblo de Dios. Miren cómo dice 3 de Juan 4, no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. 1 de Tesalonicenses 3:8 lo articula de la siguiente manera, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Así que un creyente genuino sufre si la iglesia se divide y se fortalece si la iglesia persevera. ¿Notan cuán dependiente es el creyente de cómo está su iglesia? Si su iglesia está bien, él está bien. Si su iglesia está mal, él también está mal, sí. Pero yo no sé si esa sea la realidad de nuestras vidas. O tal vez eres de las personas que si tu iglesia está bien, te es indiferente. Otros les causa envidia porque ellos crecen y yo no. O eres de las personas que si tu iglesia está mal, no te importa o te es indiferente. O peor aún, ni siquiera sabes cómo está tu iglesia. Si yo te pregunto ahorita, ¿cómo está tu iglesia? ¿Cómo está tu iglesia? Esta, donde congregas. Muchos con mucha vergüenza vamos a decir, no tengo idea. Y debería darnos vergüenza. Y debería darnos vergüenza. Porque no es bíblico. Porque muestra un desprecio por la iglesia. Si hemos nacido de nuevo, si en verdad creemos que somos hermanos, si en verdad creemos que tenemos el mismo Padre, la salud de nuestra iglesia debería importarnos. Y mucho. La unidad y madurez de la iglesia afectan directamente al gozo de sus miembros. Eso debería ser así. Pablo dice eso. Voy a mandarles a Timoteo para saber cómo están ustedes. Qué precioso. Y ahora vamos a pasar al versículo número 20, porque Pablo ahora va a cambiar el enfoque de su sentir hacia ellos y va a dirigirse y va a hacer un comentario respecto a Timoteo. Mira lo que dice sobre Timoteo. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese de vosotros. Mira lo que dice de Timoteo, dos cosas. Uno, que no hay alguien que tenga del mismo ánimo. Y por otro lado, no conozco a alguien que se interese por vosotros. Vamos a ir por partes. Lo primero, Pablo dice sobre Timoteo, a ninguno tengo del mismo ánimo. Esta palabrita ánimo significa igual sentir,
igual corazón, mismo espíritu. Y tener a alguien que tenga tu mismo sentir es precioso, mis hermanos. No sé si lo han experimentado, no sé si lo han vivido. Y mi duda es más grande incluso porque, nuevamente, vivimos en un tiempo tan individualista, tan egocéntrico, tan hedonista, que lo último que pensamos es en gozarnos con otra persona que tenga nuestro mismo sentir. Pero Pablo dice, ¿no? No tengo a otro que tenga mi mismo sentir, el mismo ánimo. A ninguno tengo el mismo ánimo. Y eso nos muestra algo de lo que estamos hablando semanas atrás. Unidad. Eso es unidad. Pero una unidad particular. No es una unidad que nace de congeniar con alguien. Nota lo que está diciendo Pablo. Es decir, Pablo no está diciendo, Timoteo, Timoteo me cae bien. Es decir, mira, tenemos tantas cosas en común, tenemos gustos particulares, formas de pasar el tiempo libre parecidos. Me cae bien Timoteo. Él dice algo más profundo, tiene mi mismo sentir. Y es una unidad, mis hermanos, que nace del Evangelio. Nace del Evangelio. Primera de Corintios 2:16 dice, nosotros tenemos la mente de Cristo, por ejemplo, y por eso debería haber unidad. Insisto, Primera de Timoteo 2:16 dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo creo que, bueno, no sé, me atrevo a decir que a los varones nos cuesta un poquito más, ¿no? Cuando hablo con ustedes, directa o indirectamente, mis hermanos, mis queridos hermanos, por algún motivo nosotros, voy a decir, sentimos que somos ultra únicos, ¿no? Que tenemos una visión así particular y exclusiva de las cosas. ¿Qué vas a entender tú, pues? No sé por qué. Lo experimento y lo hablo cuando hablo con cada uno de ustedes. Pero mira lo que dice 1 Corintios 2:16. Tenemos la mente de Cristo. Lo digo porque nuestra tendencia es buscar a alguien con quien congeniar. Pero bíblicamente hablando, si tenemos la misma mente de Cristo, eventualmente deberíamos estar en la misma línea. Romanos 15:5 dice, os dé vosotros un mismo sentir. Entonces, es algo más precioso, más grande que simplemente congeniar con alguien. Es Dios obrando en su pueblo. Una de las cosas que muestra Pablo es esa verdadera unidad que existe, que debería existir entre los creyentes, tener ese mismo sentir. Pero la parte más grande aquí es lo que, lo que más llama, la que más llama la atención en el versículo 20, es lo último que dice en el versículo 20 sobre Timoteo. ¿Qué dicen mis hermanos sobre Timoteo? Y que tan sinceramente se interese por vosotros. Tan sinceramente se interese por vosotros. Una de las cualidades más grandes que ve Pablo en Timoteo es que él se interesa sinceramente por ellos. ¿Conoces a personas o alguna persona que se interese sinceramente por ti? Un interés sincero es lo que está mostrando, es lo que dice que hay en Timoteo. La palabra implica una preocupación, es interés sincero, indica una preocupación genuina, no una preocupación superficial. Porque hay una preocupación que es una preocupación superficial y hay preocupación genuina. La preocupación superficial, mis hermanos, es rápida, es cómoda. De hecho, yo les hago una pregunta antes de decirles alguna de estas cosas. Si te preguntara a ti directamente,
¿Consideras que tú te preocupas genuinamente por los demás? Aún por tus seres queridos, ya. Digamos que supuestamente no quieres llegar tan lejos a tus hermanos de la iglesia, tan lejos, entre comillas. Vamos a tus seres queridos, hermanos, hijos, padres, qué sé yo. ¿Te preocupas genuinamente por ellos? Si yo te preguntaría y te miro a los ojos y te pregunto, ¿tú te preocupas genuinamente por ellos? Porque algunos nos preocupamos solamente de forma superficial. ¿Cómo es una preocupación superficial? Es rápida, es cómoda, es visible, pero no es sacrificial. En cambio, mis hermanos, la preocupación sincera, como la de Timoteo en Filipenses 2:20, es constante, es intencional y es espiritual. Y además está dispuesta a pagar el costo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que veamos de mejor manera, mis hermanos, cómo se ve esto. Un hermano deja de congregarse. Listo. Tú estás yendo a las reuniones y tú ves, ¿no? Oye, ¿qué será el hermano? Está dejando de venir. Ay, ¿qué habrá pasado, no? ¿Cómo sería una preocupación superficial? Bueno, le envías un mensaje, le dices, oye, ¿qué ha pasado? Bueno, eso es algo, ¿verdad? Ya es algo en realidad. Aún eso es un avance. Si no respondes, dices, ¿pero qué pasa si no responde? Bueno, tú dices, estará ocupado. Y ahí queda. No vuelves a buscarlo, no oras específicamente por su situación y de hecho no estás dispuesto a visitarlo. Esa es una preocupación superficial. Rápida, cómoda, cumple el gesto, pero no carga el peso. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso, mis hermanos? Oye, ¿estás bien? Sí. No te veo bien. Ya, listo. No, pero no lo veo bien. Y ahí queda. En cambio, una preocupación sincera sería insistirle, llamarle, orar con él, recordarle las promesas del Evangelio, porque muy probablemente está desanimado. Muy probablemente está desanimado. Y normalmente no te dicen, no estoy viniendo a la iglesia porque estoy desanimado. ¿Qué es lo que normalmente dicen? Tenía que lavar mi ropa, ¿verdad? Es como si la ropa se volviese sagrada los días domingos en particular, ¿no? Es como si la ropa a las 9 de la mañana te hablara y te dijera, lávame, mira, ¿cómo es posible? Y lo dicen con una solemnidad, ¿no? No, es que no vine porque tenía que lavar mi ropa. ¿Me dejo entender? Pero no es tu ropa, es tu corazón. Pero no es tu ropa la que necesita ser lavada, es tu corazón quien necesita ser lavado. Pero nos necesitamos. Porque rara vez, mis hermanos, nosotros... Eso es lo engañoso del pecado. El pecado te engaña. El pecado te puede hacer sentir que estás bien. ¿No les ha pasado que cuando están en su momento de ira, alucinan que tienen el control de la situación por ese momento? Están haciendo una tontería en su ira y alucinas en ese momento que estás teniendo el control de la situación. Es lo mismo con el pecado. Necesitamos que un hermano se acerque. Y eso es otra de las cosas, ¿no? En realidad lo que esperamos es que un ángel se acerque, ¿no? Tú estás ahí alejándote del Señor, venga un ángel del cielo. Brandon, ¿por qué no estás viniendo? Vuelve. ¿A quién le ha pasado eso alguna vez? A mí no. Pero ¿saben a quién usa Dios? A tus hermanos. ¿Saben cuál es el medio que usa Dios para traernos nuevamente a la fe? Tus hermanos. Pero son hermanos que deberían estar dispuestos a buscarte, dispuestos a decirte las palabras incómodas. No, hermano, no estás bien. No, yo también sé ensuciar mi ropa,
No estás viniendo por eso, no es por eso, hermano. Cuéntame, ¿qué te está pasando? Y muchas veces no nos acercamos, a veces por pereza, otras veces porque no sabemos qué decirles. Y normalmente, mi hermano, te vas a dar cuenta, no se trata de que tengas que decirle algo súper profundo. Muchas veces simplemente es estar ahí. Mi hermano, no sé ni qué decirte, la verdad. Pero algo quiero que sepas, estoy contigo, estoy aquí. Oraremos, buscaremos, pero aquí estamos. Esta mañana estábamos viendo Hebreos 13:3, ¿verdad? Exhortaos los unos a los otros cada día. Y que tan sinceramente se interese por vosotros, decía Pablo sobre Timoteo. Insisto, es una preocupación genuina, no es una preocupación superficial. ¿Qué hacemos, mis hermanos, por ejemplo, cuando un hermano está luchando con un pecado? ¿Cómo sería una preocupación superficial? Una preocupación superficial sería, oye, estás en ese pecado, wow, qué pena. Ya va a pasar, ya pasará. ¿Esa será una preocupación real, mis hermanos? Una preocupación superficial es cuando evitas hablar del pecado para no incomodar. Ya hemos hablado una vez, otra vez ya no se va a incomodar. Ok, y tal vez estás en lo cierto, tal vez se incomode realmente, pero esa es una preocupación superficial. Están por hablar del tema, cambias del tema rápidamente y te vas tranquilo, pero te vas tranquilo porque le dijiste, oye, qué pena, oye, de verdad, espero que estés bien. Cuando haces eso, date cuenta, no hay una confrontación amorosa, no hay una dirección bíblica y no hay un acompañamiento real. Lo que necesitamos, mis hermanos, es un acompañamiento real. Qué fácil es decir, cualquier cosa, una de las cosas más superficiales que podemos hacer y escuchar es lo siguiente. Cualquier cosa, me avisas. ¿La han dicho o la han escuchado? Cualquier cosa, avísame. Ahí voy a estar, de todas maneras. Solo avísame. Avísame nomás. Normalmente no nos van a avisar. Normalmente tenemos que mirarlas y decirles, hermano, no te veo bien. Hablemos. No tengo que lavar mi ropa. Yo también sé lavar, te ayudo. Hablemos. Pero busquemos. O cuando seamos padres, mis hermanos. Cuando seamos padres. No todos estamos preparados para manejar diferentes circunstancias. Hermanos, cuando ustedes sean papás, imagínense cuando sean papás y por la gracia de Dios el Señor les da una hija y viene un varón para pedirle su mano. ¿Cómo van a reaccionar? ¿Qué van a hacer? ¿Saben qué normalmente escucho de sus respuestas infantiles? Voy a sacar un armamento, así lo voy a amenazar para que sepa con quién se está metiendo. Claro, es chistoso, pero te das cuenta que en realidad no sabrías cómo manejar esa situación. Y cuando no sabemos cómo manejar esa situación, tenemos dos opciones. O buscamos ayuda para afrontar esa situación, o simplemente hacemos como aquí nada hubiese pasado. Como si aquí nada hubiese pasado. Tu hija te va a estar diciendo, papá, pero quiero presentar. Sí, ahorita no tengo tiempo. Habla con tu mamá. Con tu mamá habla. Solemos escapar, mis hermanos. Y esa no es una preocupación superficial. Una preocupación sincera acompaña. No siempre estaremos capacitados, pero siempre deberíamos estar prestos para poder acompañar a nuestros hermanos. ¿Qué nos muestra Filipenses 2:20? Cuando Pablo dice que Timoteo se interesa de manera sincera, está diciendo algo importante, está diciendo que no solamente va a preguntar, no solamente va a animar superficialmente, está diciendo que se va a involucrar en la salud espiritual de ellos.
No sé si les ha pasado que hablas con alguien y te confiesa, mira, tengo problemas de depresión. A veces quiero atentar contra mi vida. No sé si ustedes han tenido esa conversación con algunas personas, pero la pregunta es, ¿cómo reaccionas ahora? ¿Y saben qué hacen la mayoría? Se asustan. Oye, pero no hagas eso, ¿cómo vas a hacer eso? Cuídate, todo va a estar bien. Y te vas corriendo. No necesariamente porque seamos malos, pero en realidad eso muestra una falta de amor. Preocuparnos sinceramente por nuestros hermanos implica, y ahí está la palabra clave, porque en el versículo número 20 no está diciendo explícitamente cómo se manifestaba eso, ¿verdad? Pero preocuparte sinceramente implica muchas cosas. Implica que te vas a involucrar. Insisto, implica que te vas a involucrar en sus problemas. Vamos por favor a 1 Juan 3:14. 1 Juan, mis hermanos, 3:14. ¿Lo tenemos, amados hermanos? 1 Juan 3:14. Uno podría decir que estamos exagerando, ¿no? Que uno tiene muchas cosas que hacer. Pero miren qué dice 1 Juan 3:14. Quiero asegurarme que todos lo tengamos, por favor. 1 Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Lo tienen, mis hermanos? Miren lo interesante. Nosotros, vamos a ir en cámara lenta, por favor, se lo suplico. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, lo cual implica que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora por la gracia de Dios estamos vivos. Pero ¿cómo se nota? Porque en apariencia todos estamos vivos, es decir, biológicamente hablando, pero Juan está hablando en términos espirituales. ¿Cómo sabes que has pasado de estar espiritualmente muerto a espiritualmente vivo? Quisiera que hagamos una pausa aquí, ¿sí? Porque claro, nuevamente, en términos biológicos, es evidente cuando todos estamos vivos, ¿verdad? Se nota. Bueno, de algunos más que otros, pero se nota. Pero la pregunta es, espiritualmente hablando, ¿cómo sabes que alguien ha pasado de una muerte espiritual a una vida espiritual? A estar vivo espiritualmente. Vamos a leer 1 Juan. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, y miren cuál es la evidencia, en que estamos empezando a cumplir nuestros sueños. ¿Eso es lo que dicen vuestras Biblias, hermanos? ¿No? ¿Seguros? En que estamos creciendo en amor propio. ¿Tampoco? La palabra dice, en esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Una muestra de que estás vivo espiritualmente hablando es que amas, aprendes a amar genuinamente a tus hermanos. Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Comprendemos ese llamado. No es una bonita idea, insisto, es ahora nuestro llamado. El interés genuino por otros no es un temperamento sensible, hermanos. Es fruto del nuevo nacimiento. Otra cosa importante de esta característica de Timoteo, que se interese sinceramente, muestra al final del día que refleja algo más importante que Timoteo. Refleja el corazón de Cristo. Refleja el corazón de Cristo. Sobre Cristo, Marcos 6:14, es decir, según lo que leemos en las Escrituras, según lo que ustedes, lo poco o mucho que han leído la Biblia, mis hermanos, cuando Cristo decide ayudar a las personas, ¿lo hace como un robot? ¿O lo hace simplemente como un hobby? Es decir, mira un enfermo, lo voy a curar.
¿Alguien recuerda el corazón con que Jesús mismo ayuda a las personas? Miren cómo dice Marcos 6:34. Tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión de ellos. Y es como en realidad Dios nos vio a cada uno de nosotros. Tuvo compasión de nosotros. Hebreos 4:15 dice: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Él se compadeció por nosotros. Así que Timoteo refleja lo que ha contemplado en Cristo. Así que Timoteo puede, con ese mismo corazón, preocuparse genuinamente por otros hermanos. Genuina y sacrificialmente, mis hermanos. Insisto, cuando tú ves a tu hermano pecar, simplemente le reprochas y le dices: hermano, ¿cómo es posible que estés pasando por eso? Y no lo ayudas. O tal vez nosotros lo entendamos un poco más cuando nuestros hijos estén más grandes. Cuando ellos fallen, y van a fallar, ¿cómo los vamos a reprochar? ¿Nos vamos a hacer los locos cuando veamos que tienen un problema real? ¿O los vamos a procurar ayudar genuinamente? Y ustedes que son hijos, cuando ven a sus padres, que sus padres tienen un problema real, ¿se acercan con todo el respeto del mundo y tratan de ayudarlos? ¿O simplemente los ven a la distancia? Porque noticias, vuestros papás son de carne y hueso, hermanos. Tienen preocupaciones, tienen temores, tienen inseguridades. En verdad, créanme. Preocuparnos genuinamente es involucrarnos con las personas que amamos. Así que el Evangelio no solamente salva, forma corazones que cuidan. En Filipenses 2:20, Pablo no destaca el talento de Timoteo, eso es lo interesante. No resalta la elocuencia de Timoteo. Tampoco resalta: wow, miren, tan joven y tan espiritual. Resalta algo más profundo: que tan sinceramente Él se interese por vosotros. Eso muestra que el Evangelio debería transformar nuestras prioridades, hermanos. Antes del Evangelio, vivíamos centrados en nosotros mismos, protegíamos nuestros intereses, buscábamos nuestra comodidad, pero después del Evangelio deberíamos empezar a preocuparnos por el bien espiritual de otros. Debería dolernos el pecado de otros y debería alegrarnos el crecimiento de otros. Recuerden, mis hermanos, el Evangelio nos introduce en una nueva familia. Primera de Corintios 12:25 dice que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Así que el cuidado mutuo no es personalidad sensible, es una identidad redimida por Dios. El Evangelio hace que reflejemos el corazón de Cristo. Algunas preguntas, mis hermanos, para concluir con este tiempo. Pablo dice sobre Timoteo que él se interesaba sinceramente por ellos, que no es cosa pequeña. Así que te hago la pregunta directa: ¿me intereso sinceramente por otros? ¿Me intereso sinceramente por otros? ¿Mi interés por otros es intencional y constante o solamente ocasional y circunstancial? ¿Identifico concretamente a personas por las que estoy velando espiritualmente? ¿Estás orando de verdad por esas personas por las que dices que te preocupas? ¿Hago seguimiento cuando alguien me comparte una lucha, un problema? Más aún, ¿estoy dispuesto a invertir tiempo real en el cuidado de alguien? Siguiente pregunta. ¿Mi preocupación por otros
¿Toca lo espiritual o se queda en lo superficial? ¿Es una preocupación bíblica o una preocupación superficial? ¿O una preocupación que simplemente es una preocupación afanosa? Mi hijo está en tal problema. Ay, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo es posible? Que esto, que el otro, ta. Ya, pero ahora, ¿qué vas a hacer? No sé, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo es posible que esta persona esté en este problema? Ok, sí, duele, pero ahora, ¿qué vas a hacer? Mis conversaciones incluyen preguntas sobre fe, pecado y crecimiento, porque es una forma también de preocuparte. No solamente es decir, oye, ¿cómo estás? Bien, ¿seguro? Bien, listo, chao. ¿Cómo son tus preguntas? ¿Cómo interaccionas con otras personas? ¿Les hablas directamente sobre la fe? Si tienes amigos casados, ¿les preguntas cómo está su matrimonio? Y muchos se van a incomodar, por si acaso. La mayoría se va a incomodar. Claro, porque es su privacidad, su gran privacidad. Pero deberíamos preguntar, con respeto siempre, por supuesto, pero con un interés genuino por su crecimiento. ¿Estoy dispuesto a confrontar con amor cuando es necesario? Si no estás dispuesto a confrontar con amor, no estás amando realmente. Tu preocupación es sumamente superficial y por lo tanto una preocupación inmadura. ¿Me interesa más la estabilidad emocional de otros o me interesa más su fidelidad a Cristo? Cuando estás hablando con otra persona, ¿en el fondo te importa que esté bien simplemente o en el fondo te importa que esté caminando con Cristo? ¿Tienen amistades que no conocen a Cristo, que ni les interesa conocer a Cristo, que están súper bien? Yo conozco a muchos, en realidad. Pero si te preocupas genuinamente por alguien, preguntarás y hurgarás, en el buen sentido de la palabra, para saber no que estén cómodos. Porque una cosa es estar cómodo y otra cosa es estar bien, mis hermanos. Si están bien con el Señor. Me interesa más la estabilidad emocional de otros o su fidelidad a Cristo. Porque a veces para que el hermano no se sienta tan mal, ya no le voy a decir esto, ya se le pasará. ¿Se le pasará? ¿Cómo crees que se le va a pasar, mi hermano? Te pregunto. Si yo veo que aquí mi hermano está mal, que necesita que le exhorte, necesita ver su pecado, y yo simplemente digo, no está mirando muy bonito, no, ya se le pasará, voy a orar por él. Ora por él, pero yo te pregunto, en verdad, ¿cómo crees que se le va a pasar? Dios te ha puesto, Dios nos ha puesto los unos con los otros para ayudarnos. ¿Me duele más un problema material que un retroceso espiritual? ¿Me duele más un problema material que un proceso espiritual? ¿Te duele igual saber que un hermano ha perdido su trabajo al saber que tu hermano está retrocediendo en la fe? Mis hermanos, si el evangelio realmente ha transformado tu corazón, vuestro corazón, se va a notar en esto, que no vas a vivir solo preocupado por tu propia paz, sino por la perseverancia espiritual de tus hermanos. La fe madura no solo descansa en Cristo, empieza a reflejar el corazón de Cristo. Y eso es a lo que debemos apuntar, mis amados hermanos. Pablo no está diciendo estas palabras simplemente para decir, miren cómo es Timoteo, nadie como él. Al contrario, nos anima a poder tener ese mismo corazón. Un amor por los hermanos. Un amor por los hermanos. Estar bien con Dios. Una evidencia que Dios está obrando en tu vida. Mi hermano, no es que los problemas estén empezando a desaparecer. Por favor, insisto, muchos de acá, muchos hermanos de aquí están aferrados a promesas que Dios nunca hizo.
Él nunca prometió que nuestros problemas iban a desaparecer, pero Él prometió que Él va a estar siempre en medio de nuestros problemas. Que tengamos ese corazón, el corazón de Timoteo, de involucrarnos sinceramente por nuestros hermanos. Que el Señor nos perdone de tener ese corazón superficial, de simplemente ayudar pero a la distancia. Vamos a orar. Dios mío, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por esta verdad que hemos visto el día de hoy. Preocuparnos genuinamente por nuestros hermanos. Qué fácil, Señor, es preocuparnos por nosotros mismos. Qué fácil, Señor, es creernos los grandes incomprendidos e incomprendidas de este mundo. Cuando tú, Señor, dices que eres experimentado en dolor y quebranto. Y precisamente, Señor, sabiendo que sufriríamos, sabiendo que vamos a estar en problemas, tú nos diste este precioso medio de gracia, la comunión de los unos con los otros. Ayúdanos, Señor, a tener ese mismo corazón, el corazón de ver y de preocuparnos genuinamente por nuestros hermanos. Perdónanos, Señor, por todas las formas tan superficiales en las que nosotros solemos lidiar las cosas. Perdónanos, Señor, y gracias por habernos hablado el día de hoy. Ayúdanos a amar como tú amas, no a la distancia, sino de una manera práctica, de una manera real. Danos valor, Señor, aún cuando tengamos que confrontar algún pecado. Danos valor, Señor, aún para reconocer que no sabemos cómo lidiar con algunas cosas y en lugar de callar, buscar ayuda real. Padre Santo, te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.